Y comenzamos. Dale, dame un segundito. Ahí está. Teoría estamos compartiendo, que así. Bueno, formalmente a todos, ¿qué sería? Buenas tardes, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes, Estamos así es. perdidos todavía, ya estamos perdidos. Encuentro número 2 de energía eólica, que así buenas tardes a los que están presentes, espero que anden bien, y a los que nos van a ver después de manera virtual, espero que también anden bien, entendemos que por ahí están trabajando. Yo después les paso los materiales, ahí les subí la presentación que está de la clase del encuentro 2, ya la tienen disponible. Les recuerdo que tienen todo, digamos, todos los materiales los tienen disponibles en el Drive, de manera que termina la clase y tengan toda la parte teórica para ir avanzando y lo que yo voy pasándoles por pantalla, también lo vamos trabajando. La idea es la siguiente, gente. Les recuerdo que nosotros tenemos aproximadamente, son 14 clases. Más o menos vamos a estar en el orden de dos parciales para poder regularizar, que así vamos a ir avanzando con la materia, ir viendo uno a uno los temas que tenemos previstos. Denme un segundito, vamos. Siempre hay alguno que llama por teléfono. Listo. Mil disculpas. Lo voy a poner en silencio. Deme un segundo. Bien. Entonces, les decía, tenemos que trabajar. Bueno, está insistente. Denme un segundito. Diego, te pido mil disculpas, no puedo atender porque estoy dictando una capacitación en este preciso momento. Listo, perdón. Mil disculpas. Esto estamos en vivo, sepan disculpar. Bueno, les decía, lo que tenemos que ver lo tienen todos disponible en los materiales. Nosotros estamos trabajando ya con la lógica de entender un poco cómo trabaja la fuente de energía que es eólica. Vamos a arrancar desde el concepto básico que vimos en la última clase. Y hoy nos vamos a enfocar un poco más ya con el gran generador, que es el concepto de los vientos. Nosotros tenemos que pensar el viento siempre desde dos puntos de vista. Acuérdense que nos preparamos para ser técnicos especialistas y puede pasar que trabajemos en alguna de las áreas que nos estamos preparando, como puede ser, qué sé yo, biomasa, o puede ser que nos toque eólica o eólica no lo trabajemos nunca. Pero digamos, el concepto lo tenemos que tener claro porque nos tenemos que preparar para poder tener lista esta carrera. Les decía que nosotros el punto de generación de lo que es la energía eólica lo tenemos que ver siempre con dos miradas que son en cierta manera complementarias, ¿no? Una mirada es el viento, que lo tenemos que entender como si fuera un fenómeno tipo meteorológico, que sí o sí tenemos que entender cuál es la lógica de funcionamiento y cómo nace y cómo se propaga y cuáles son las fuentes y cuáles son los tipos de viento que tenemos en Argentina. Y desde el otro punto de vista lo tenemos que entender, si lo vemos desde el punto de vista regional, tenemos que aprender a ver el viento, no tanto como un fenómeno meteorológico, sino también lo tenemos que ver como una fuente de energía, como un recurso tipo energético. Entonces esas son las dos miradas que siempre vamos a tener que tener en cuenta cuando hablemos digamos, de cómo se genera. Nos va a pasar en hidráulica también. Es decir, tenemos que siempre prestar atención a un recurso que es renovable y la disponibilidad que tenemos en el ámbito donde nosotros nos movemos. En particular, en Argentina nosotros tenemos zonas bastante extensas donde tenemos vientos con intensidad permanente irregulares, especialmente en lo que es la parte sur de Buenos Aires, en lo que es la Patagonia, en lo que es la área costera del país, pero es fundamental que comprendamos cómo se mide y cómo se aprovecha para que lo podamos llegar a utilizar dentro de nuestra lógica. ¿Qué es el viento? ¿Sí? El viento es una masa de aire que se desplaza. Básicamente ese es el concepto básico. La pregunta que hay que hacerse es, cómo se genera. Tenemos distintas fuentes de generación y en esta fuente de generación es importante que entendamos cuál es la lógica de cada una.
Una de las fuentes que nosotros vamos a ver que siempre se producen con lo que es la generación de viento es el diferencial de presión. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos mucho calor en una zona cualquiera del planeta? Cuando vos tenés mucho calor, o sea, tenés temperatura alta, ¿qué es lo que pasa con el aire? El aire se calienta y al calentarse se hace menos denso. Entonces, Claro. al ser menos denso, al tener menos densidad, quiere decir que pesa menos. Entonces, si pesa menos, tenemos lo que se denomina una zona de baja presión, ¿sí? Porque tenemos una baja presión en zonas donde tenemos calor. La situación atmosférica del otro punto de vista es que cuando el aire es más liviano, lo mismo que pasa con una estufa cuando calentamos aire, ¿no? El aire, al ser más liviano y estar caliente, asciende. Entonces, el ascenso de este aire, el ascenso del aire, deja una menor cantidad de aire a ras del suelo. Esa diferencia, ese movimiento de aire genera lo que se llama ahí una baja presión, es decir, el concepto es, mirá, la temperatura calienta el aire levanta hacia arriba, con lo cual al levantar hacia arriba, lo que sería en la zona donde estamos nosotros pisando, en la tierra, tenemos menos presión porque el aire se levantó. Entonces, por eso se llama zona de baja presión, porque al levantarse el aire, ese aire ya no lo tenemos tan fuerte sobre nuestros hombros y eso se siente como una zona de baja presión. Ahora, ese movimiento de aire entre zonas de baja presión va haciendo que una zona que tenga mayor presión de aire intente ocupar la zona donde tiene menor presión. Este movimiento en el planeta es permanente, ¿sí? Permanentemente estamos teniendo zonas de movimiento de aire y zonas de movimiento en donde se producen por diferenciales de temperatura. Acuérdense que estos diferenciales no son nunca diferenciales que se dan en línea recta. ¿Por qué? Porque tenemos rotación terrestre, tenemos el concepto de rozamiento con superficie, todos esos son elementos que tenemos que ir viendo. Tenemos que tener en cuenta también las características del relieve, es decir, cuando se produce un desplazamiento de aire, hay que tener en cuenta cómo está girando el globo, si en el giro ese tengo turbulencia, que sería el golpe que voy teniendo con elementos altos de la superficie terrestre. Pero ¿por qué tenemos que tener en cuenta todo esto? Y es muy sencillo, porque vos vas a poner en algún lado una torre con un captador de viento o un molino de viento o una turbina. Entonces, la lógica esta de movimiento de aire la tenés que tener en cuenta para cuando vos tengas que generar esta lógica. Siempre tener en cuenta estos conceptos. Entonces, ¿cómo se forma el viento? ¿Cómo es la física de formación de viento? Que básicamente es lo que está ahí en la... Tengo la presentación acá a mi izquierda, por eso por ahí la miro. Eh, la primera es el calentamiento desigual que tenemos en la superficie del planeta, que es esto lo que hablábamos. Tenés calentamiento desigual, principio fundamental por la rotación de la Tierra. Hay una zona oscura, una zona clara. Tenés modificación de calentamiento desigual porque no se calienta lo mismo la Tierra en el océano que en la montaña, que en un valle, y no se calienta ni más ni menos totalmente diferente a lo que se calienta en una zona urbana en donde tenemos una gran ciudad. Es decir, que en cada punto del planeta, y si nosotros miramos un poquito bien abajo, decir, che, quiero analizar la temperatura que tengo, por ejemplo, en un núcleo, como en la ciudad de Córdoba, que está en un pozo, y salís de ahí y te moviste 40, 50 kilómetros y la diferencia de temperatura la vas a notar y vas a notar también una diferencia de presión. Entonces, esas diferencias son el primer punto, como les decía antes, los que nos va generando normalmente el movimiento del viento. Como Sí, igual conclusión se nota cuando sí, pasa, escucho. disculpe, cuando pasa No, de no está una, todo lo contrario, yo prefiero que ustedes hablen, si no me aburro hablando yo. sí, cuando pasa de una parte asfaltada o a un lugar donde hay mucha vegetación, se renota acá nomás de Y Villa viste, en María las y Villanueva, calles, en es la calle, así. claro, La calle donde tenés sombra cambia la temperatura, tenés exacto, más fresco sí, todo. sí, sí, Ese pequeño gradiente son pequeños delta de diferencia, te van generando movimiento de aire. Y en realidad no es que la presión en cierta manera no es compleja para entenderla. Es la presión que nosotros, atmosférica que nosotros subimos, el peso del aire que está sobre que sufrimos nosotros. Entonces esa presión atmosférica
Si el aire cada vez, digamos, el aire se va para arriba tenemos menos aire sobre nuestros hombros, tenemos una menor cantidad de presión. Entonces estamos en zonas de baja presión y ahí, cuando tenés alguna, es como si vos tenés una zona de alta presión y una zona de baja presión, evidentemente la zona que tiene más presión va a intentar meterse en la de baja presión. Desde abajo. Ese es un movimiento clásico. Lo que pasa es que cuando tenés muchos días de calor, el movimiento se va y es rotativo por la parte superior, pero viste que uno siempre lo que dice, que son los dichos lo que decían los viejos de antes, y ya va a venir el viento sur y va a traer la tormenta. Claro. Y no es ni más ni menos que Sí, básicamente esto, ¿sí? sí, Pero no sí. eran ningunos tontos. Entonces, Sí. tenés aire caliente que se expande, disminución de densidad. Este concepto de densidad también va a ser lo vimos, creo, no sé si en biomasa, pero también en hidráulica va a ser clave analizarlo también. Con lo cual, como es menos denso, tiene menos masa, va a ascender. El aire frío tiene mucha mayor densidad, con lo cual tiende a descender, y ese desplazamiento es un desplazamiento permanente que tenés, horizontal y vertical, es lo que va modificando la presión atmosférica en todo momento. Y esa diferencia de presión genera lo que se llama técnicamente el gradiente de presión, que es la variación que tenés entre dos puntos de un determinado lugar como elemento de presión que te está afectando. Ahí, no sé si han visto alguna vez las curvas, eh, las isobaras, que es vieron ahí en la presentación que tienen el mapa del medio, tienen todas curvas, ¿lo están viendo? Sí, 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 son esas Sí, líneas. sí. Lo dice Esas alta baja. curvas, claro, esas curvas son, digamos, cuando nosotros tenemos gradiente de presión, de aire, de movimientos de alta presión a baja presión, no es que son movimientos irregulares, sino que los movimientos, como es una masa de aire, se mueve de manera constante y se va moviendo a valores iguales de presión. Si yo me pongo y voy uniendo todos los puntos que tienen idéntica presión, se van armando todas esas curvitas que son las que están viendo ahí, que son lo que se denominan las isóbaras, ¿sí? O isobaras, me estoy expresando mal, ¿sí? Que son los puntos que unen, en el análisis que se hace de presión, todos los puntos que tienen idéntica presión se unen y van formando lo que serían las isobaras. Ahora, cuando las isobaras están muy, muy juntas, ¿sí? Cuando están muy próximas entre sí, van a ver todas curvitas muy, muy cerquitas una al lado de la otra, se dice que tenés una presión elevada, ¿sí? Con lo cual, cuando vos tenés presión elevada, ¿qué es lo que vas a tener? Fíjate la flecha, lo que te está mostrando. Vas a tener un movimiento de viento desde un punto de alta presión a una baja presión. Cuando tenés zonas o círculos que están más espaciados, normalmente esos son zonas de baja presión. Entonces, a partir de ahí empieza, no sé si han visto los software estos que están en los celulares, que le simulan los movimientos de viento. Sí. Sí, Sí, sí. Está basado un poco en toda esta lógica, es decir, si vos tenés digamos, los puntos de medición de presión con las isobaras, podés técnicamente ir determinando cuál va a ser el movimiento del viento. ¿Sí? Entonces vos decís, bueno, tengo un gradiente de presión, la presión está al punto, se arman las curvas y a partir de ahí hay un montón de mapas a nivel mundial con isobaras y todo esto hace digamos, a lo que es el pronóstico y el estudio del tiempo, y que es bastante, a que le guste este tema es bastante interesante. Entonces ese es el concepto un poco del gradiente de presión, que como decimos que antes, que tiene mucho que ver con el tema de la temperatura. Fíjense que todas las energías que están estudiando, todas tienen su nacimiento en el Sol, ¿no? O sea, es clave el aspecto solar sobre la vida en nuestro planeta. El otro tema que tengo que tener en cuenta, que está también ahí, que se los puse en la presentación, es el tema de la fuerza de Coriolis. ¿Saben lo que es la fuerza de Coriolis? Sí, entiendo que sí. de la rotación de la Tierra. Exacto, la No, yo Tierra está no. rotando permanentemente, ¿sí? Entonces, ese movimiento de rotación la arrastra, o sea, el eje de rotación hace que el planeta, como si fuera, no tengo ni una pelotita por acá, pero lo que gira es el planeta giramos nosotros sobre un eje, creo que son 30 grados que tenemos de desviación, Sí, y el giro lo que hace es girar la masa terrestre, pero tenemos una gravedad que es básicamente la fuerza de atracción hacia el centro de la Tierra, que lo que hace, así como atrae un cuerpo humano o atrae a un cuerpo, la masa del aire también es atraída. Entonces,
lo que hace es que en ese movimiento de rotación la masa del aire también gire. Entonces la fuerza de Coriolis es como que le va generando un giro a los vientos. Entonces lo que van a notar que en lo que es el hemisferio sur donde estamos nosotros, la fuerza de Coriolis hace que los movimientos de aire se desvíen hacia la izquierda y en el hemisferio norte se desvían hacia la derecha. Es decir, esa desviación que hay tiene que ver con la rotación del planeta. Entonces también, evidentemente, esa masa, ese planeta girando con una gran capacidad de atracción, evidentemente hace que la masa vaya girando y tenemos esas desviaciones diarias. Entonces también decimos que la fuerza de Coriolis afecta. Ahora, guarda con esto, no se confundan, que por ahí también suele generar confusión. En realidad, la fuerza de Coriolis no es una fuente de generación de viento, sino que lo que hace es modificar, ¿sí? Modificar la dirección, porque lo que le da es más fuerza la rotación en el hemisferio sur hacia la izquierda, con lo cual hace que las velocidades del viento aumenten de acuerdo a la latitud donde nosotros estemos analizando. Entonces, esos son los tres principales elementos que tengo en lo que es la formación del viento y lo tengo que tener en cuenta. El otro elemento, como les decía antes, que tengo que tener en cuenta con el tema de la generación eólica es el concepto del perfil vertical. El perfil vertical es una curva logarítmica que tiene que ver con que el aire tenemos una propagación de carácter vertical por diferencia de temperatura, que el aire asciende por diferencia de temperatura, y tenemos un movimiento horizontal, que es el desplazamiento de la masa del aire por la variación de presión. Eso más o menos creo que está claro, ¿no? Lo que venimos viendo. Entonces vos tenés el aire que sube por la diferencia de temperatura y el aire que intenta cubrirse te mete por abajo, por arriba, de acuerdo a la diferencia de presión, y genera movimientos horizontales. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Una cosa es el movimiento horizontal que vos tenés a una determinada altura. Ya van a ver que cuando los servicios meteorológicos nosotros nos dan la velocidad del viento, están estandarizados los valores entre 50 y 100 metros de altitud. ¿Por qué? Porque hay una influencia muy, muy grande con el efecto del rozamiento. ¿Sí? Cuando vos, a medida que te acercás a la superficie terrestre, vos, la influencia del rozamiento que tenés, qué sé yo, con el suelo, que estás arrastrando, edificio, irregularidades, montaña, La árboles, todo vegetación. eso produce algo que creo que había alguno de ustedes que era piloto, me parece, no sé, o recuerdo mal. Genera lo que normalmente le decimos turbulencia. Entonces, Ujú. esa turbulencia que se da a través de lo que es el perfil, que lo van a encontrar en los manuales como rugosidad del suelo, hacen que se frene el aire. Cuando se frena, igual que los autos de carrera, igual que un avión. Cuando el aire se frena en una zona, en la parte inferior tenemos que eso, choca con un edificio, se genera un golpe y se genera un efecto de turbulencia que lo vamos a ver como, y normalmente como remolinos. ¿Sí? Ahora, si nosotros tenemos que planificar un colector o llámenlo ventilador o un generador, como ustedes quieran, y tengo que tener en cuenta que la masa de aire tiene que ser lo más pareja posible, evidentemente, nunca voy a poner un aerogenerador interesante a un nivel bajo del suelo. ¿Por qué? Porque el remolino me genera movimientos de impureza en el aire, si me va a generar toda una lógica de movimientos que no siempre van a ser beneficiosos para el generador. Yo lo que necesito es zona de flujo limpio. Zona de flujo limpio. Por eso es que no los generadores que van a ver, que son generadores profesionales, no lo van nunca a una altura baja. Lo van a ver a una altura estándar alta, casualmente para evitar los remolinos que generan digamos, la rugosidad del terreno. Porque nos guste o no nos guste, el edificio, el árbol te genera todo un movimiento. Mira, yo me acuerdo siempre, yo tenía un amigo que vivía en Entre Ríos y era muy, muy amigo de otro chango que era del Aeroclub de Arroyito.
Y a veces se venían probando los aviones, se venían para este lado, viste que está la sierra que separa en Córdoba de lo que sería acá el Valle de Punilla. Sí, sí, Y sí. decían, contaban ellos que cuando vos te vas acercando a la montaña, estamos hablando de montañas muy bajitas, dice que sentías como el aire te va levantando. Por eso preguntarse al piloto se fue. Eso para un aerogenerador realmente un problema, porque nos genera un remolino que nos genera que el aerogenerador, en vez de girar sobre un eje horizontal, tenemos un grado de desviación que nos genera una turbulencia bastante interesante y nos puede generar problemas. Entonces, ojo con el tema de lo que es el perfil, porque lo tengo que tener en cuenta siempre en la lógica de la generación de cualquier aerogenerador. Profe, ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí, ¿Se va entendiendo todo? No, para que voy a sí, tomar. perfecto. ¿Algo que comentar? eso, Para que tomar agua, no tomo eso agua. genera eso genera como una turbulencia, como si fuera una hélice de un avión. ¿Viste lo que es? Los remolinos. Eso se ve mucho en los túneles de viento o los autos de competición que tienen alta velocidad, vos lo ves en los mapas de viento, te generan todos los que se llaman los vórtices. Ese vórtice que te genera todo un problema. Por eso viste que en las carreras de autos donde se utiliza mucho la aerodinámica, te dicen que atrás que el aire viene sucio. Porque vos planificás un alerón para que tenga una cierta resistencia al aire para que te peche el auto para abajo. Ahora, si ese aire viene sucio, no es que viene sucio con tierra, viene sucio con vórtices. Entonces la presión que vos efectuás sobre un alerón no es la misma. Entonces el auto te viene, o sea, te viene saltando de adelante. ¿Por qué? Porque el aire no te llega limpito como te llega un tipo que viene con una pista limpia. El aire viene remolineando y te va haciendo saltar la trompa. Lo mismo pasa con los aviones, lo mismo pasa con la ala de estos generadores. Si el aire viene repiqueteando, o sea, saltando, el ala está recibiendo esto. En vez de recibir un impacto directo que le hace girar, está recibiendo algo permanentemente que le hace mover. Y es todo un problema, ¿eh? Porque te lo descalibra totalmente. Claro, Entonces, sí, por eso, eso estaba por decir que le mete vibración. sí, 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 y estamos hablando de mucha fuerza. Acuérdense que las alas tienen un tamaño bastante interesante y tienen que funcionar lo más estable posible. Cuando tenemos movimiento de viento muy alto, ¿qué es lo que hacen estos equipos? Automáticamente se frenan. Entonces, por eso es que todas estas cosas las tienen que tener siempre en cuenta en los diseños que ustedes vayan a hacer o les toque participar. ¿Sí? La turbulencia es algo clave. Y Todo tienen Profe, que lo que tener algo en en la, cuenta por qué son tres palas y no dos o más. por diseño. Porque la distribución en la relación cantidad de palas generadoras es como la hélice del avión. En el diseño, cuando vos lo probás con más palas, no, digamos, lo que generás no es mucho más de lo que generás con tres. Entonces, el 3 es como que es un punto ideal. ¿Sí? profe, hay en las zonas donde se hace parapente, ¿son zonas de alta o baja presión? Y cuando vos levantás, por ejemplo, digamos, lo que buscan los que hacen parapente, yo nunca volé en parapente nada, pero creo que lo que buscan son zonas digamos, de baja presión para que el aire levante. Ellos lo que buscan es Claro, que la el aire... corriente ascendente. Eso, ese es el nombre técnico. Buscan las corrientes ascendentes, que Y por la ahí los dificultad. llevan a... Es peligro. Si no saben salir, son jorobadas también, porque el aire se calienta y te genera un tubo. Claro. Ujú. La lógica es siempre la misma. Sí, la naturaleza lo sabe mucho más que nosotros. Las aves, los pájaros, cuando los ves flotar, más allá de la aerodinámica de las alas, vos viste que por ahí levantan, así como levantan sin aletear, y bueno, conocen toda esta lógica instintivamente. El movimiento va alta, baja presión, el aire va fluctuando de manera permanente. Pero sí tengan en cuenta esto, es un punto en la clave del diseño, esto, que es el perfil vertical. Siempre se tiene en cuenta el perfil vertical. Eso que dice ahí la presentación, anótenselo como un dato Pero, clave, ¿sí? Nosotros necesitamos flujo limpio. Eso es clave. Siempre flujo limpio. Lo más limpio posible el flujo, nada de rotación, nada de turbulencia, nada de vórtices, nada por eso. Variables. ¿Cómo medimos el viento, gente? Nuestro principal generador, en el caso de la energía eólica, va a ser el viento. Yo para poder manejar viento, esto es lo mismo que cuando hacíamos biomasa, necesito de alguna manera medir el viento que a mí me llega para saber cómo diseño o cómo cargo un generador.
¿Cuáles son las variables que tienen que tener en cuenta? ¿Cuáles son las variables con las cuales yo me voy a relacionar? Porque uno dice, bueno, viento, borrasca, presión, alta presión. Bueno, ¿qué variables manejo para empezar a medir? Ustedes tienen que empezar a manejarse con términos técnicos para decir, bueno, ¿cómo mido esto? El primer punto que ustedes tienen para medir es la velocidad, que es la velocidad de desplazamiento con que se mueve el aire. Hay varias unidades, se pueden convertir tranquilamente. Las unidades normales son en metro por segundo. Va a depender un poco la zona donde esté o la costumbre que uno tiene para hablar. Si vos escuchás el servicio meteorológico, te va a hablar no en metro de segundo, sino te va a hablar en kilómetro por hora. Sí. Entonces ahí lo que tenés que hacer es un metro por segundo. Acuérdense que ustedes tienen en cada minuto tengo 60 segundos, 3.600, con lo cual lo tengo que multiplicar por 3,6 para pasarlo a kilómetro por hora. Entonces, si me lo dan en metro por segundo, yo lo quiero en kilómetro por hora, lo multiplico por 3,6. Si me lo dan al revés, lo divido. Si lo ven en términos náuticos o en términos de aviación, cualquiera que haya estado o trabajado con algún piloto de avión le van a decir que, viste, hasta los mismos equipos de medición vienen en nudos, ¿sí? El nudo es, para que lo puse en la presentación, 0,514 metros por segundo. O sea, un nudo es 0,5 metros por segundo. Con esas tres unidades yo me puedo manejar tranquilamente en función de lo que me den yo teniendo las equivalencias, puedo convertir y tranquilamente si tengo algún factor, supongamos que me dicen, qué sé yo, el aerogenerador este tiene que trabajar en este régimen de viento y me lo dan, qué sé yo, suponete en nudos y yo la velocidad en la zona donde estoy trabajando la tengo en kilómetros, tengo el factor de conversión para hacerlo tranquilo. Lo tiran a un Excel o se lo tiran al Google y se lo convierte automáticamente, que así no es un tema para complicarse. ¿Con qué medimos la velocidad? Eh, Hay básicamente el equipo que mueve la velocidad es ¿cómo es? Anemómetro, que básicamente un medidor de velocidad. Hay dos tipos de lo que serían anemómetros, siempre se me complica decirlo, ¿viste? Anemómetros. Hay unos que son no sé si los han visto, cuestan 2 mangos hay unos chiquitos. Me parece un En Mercado ventilador. Libre, búsquenlo, sí. Hay dos tipos. Uno trabaja por cazoleta, después vamos a ver algo más de esto. Hay uno que trabaja por cazoleta, que son igual que las cazoletas de las turbinas, de las turbinas de las centrales hidráulicas, pero nada más muy chiquititas. Y lo que hace con esa cazoleta, uno ve el movimiento y a partir de esa lógica uno puede ver en una pantallita la velocidad del viento. Hay otros que no trabajan por cazoletas, no tienen elementos móviles y trabajan por presión. Se denominan sónicos, ¿sí? Búsquenlo también en internet, los van a encontrar. Lo que hacen, trabajan por diferencia de presión. Tienen un pitot muy parecido a lo que es el generador o el analizador de velocidad de los aviones. ¿Vieron cómo miden la velocidad de los aviones, no? Sí, con el tubo pitot. Tienen un pequeño pitot de presión Sí. y de acuerdo a la presión con la cual impacte el aire y en función de un cálculo que se hace, uno puede determinar la velocidad con la cual está avanzando. Acá el concepto es el mismo, ¿no? ¿Sí? O sea, yo puedo medir la velocidad por una cazoleta que está girando o por una diferencia de presión que impacta. Hay unos que, como decía el compañero ahí, que son tienen como un ventilador también, Ya, como una esos son los de turbinita. cazoleta. Ah, esos son. Esos son los de cazoleta. Está bien. Para que no, no estaba Pensé que viendo se el chat, refería digo que a los otros, los de cazoleta, los que tienen la estación meteorológica, que tiene tres esos son un poco cazoletas. más grandes. Claro, esos son los que tienen las torres meteorológicas, son un poco más grandes. Pero el concepto es lo mismo, si le miden la Claro, velocidad, es como tienen sí. un ventilador y miden la velocidad. ¿Qué dice Mariana Rodríguez? Cuando fumigan se elige el amanecer o atardecer porque la presión es baja y no hay circulación de viento. Es así, Cami, porque el problema que vos tenés ahí cuando vos fumigás o haces una aplicación de fitosanitario en el campo y tenés viento, aparece lo que se llama el fenómeno de deriva. Y hablando en criollo se generan unos quilombitos bastante grandes porque por ahí vos estás fumigando tu campo y le fumigaste el campo al vecino y le mataste otro cereal. Hay cada caso dando vuelta. Es decir, cuando vos tenés deriva, que es básicamente por el movimiento del viento, también por zona de presión, lo que dice Cami es absolutamente real. Por eso van a ver normalmente que fumigan en la mañana y al atardecer.
Lo que se trata es que no tengan viento, porque la deriva, imagínate que vos estás fumigando algo y se te va a un cultivo de un vecino, le quemaste todo el sembradío que tiene. Es así. Me surge la duda de Cami que está estudiando. Ay, espero que pueda responder ahí en el chat. Después tiene ahí sistemas de teledetección, el SODAR, el LIDAR, que nos dan información teórica, pero digamos, el valor real que uno toma es el valor que podemos medir con el equipo este que es el anemómetro, y a partir de esa lógica empezar digamos, a tener un dato cierto. Bien, ¿qué otro tema tengo? Para que tengo acá, abrí el chat para ver si decían algo, lo voy a cerrar. ¿Dónde está el chat? Chat, acá está. Ah, eso es cuando estaba en el secundario, técnica agropecuaria. Ah, no, no, pero por eso me llamó la atención. Estoy leyendo el chat por eso. Me llamó la atención, Cami, porque lo que decís vos es muy preciso, es bastante real. ¿Sí? Bien. Sigamos. El otro factor que yo tengo que tener en cuenta, de acuerdo a los datos que usamos cuando manejamos viento, es la dirección. Normalmente van a escuchar, che, hay viento norte, hay viento sur, es decir, ¿qué es básicamente esto de la dirección? Básicamente cuando nosotros nos dicen, mira, hay viento norte, lo que nos están diciendo es el lugar desde donde sopla el viento, no hacia dónde va, sino el lugar origen. Por ejemplo, si yo me dicen, tenemos viento norte, es un viento que proviene del norte y siempre se desplaza normalmente en lo que son digamos, los sentidos inversos. Es decir, si yo tengo un viento norte, normalmente lo voy a tener desplazando hacia el sur. Lo mismo, si me dicen, che, tengo viento sud-oeste, ¿qué te están diciendo? Que está viniendo un viento del sur-oeste, con lo cual va a avanzar hacia dónde? Hacia el noreste. Este. Sí, exacto. Ese es el concepto de dirección. Ahora, en meteorología, cuando ustedes vean, por ejemplo, un pronóstico o vean un movimiento de desplazamiento de vientos, van a encontrar muchos lados donde le dicen, mira, vientos a 0 grados, a 90 grados, vientos 180 grados. ¿Cómo es esta lógica? Siempre se tiene en cuenta la rosa de los vientos y el punto cero o 360 grados es el norte. Siempre se toma ese valor estandarizado. Entonces, cuando a mí me dicen, mira, hay viento con 0 grados, es viento norte. O viento a 360 grados, viento norte. Si digo viento sur, son 180 grados. Viento este serían 90 grados y el viento este 270 grados. Eso está estandarizado. Son valores que lo van a encontrar en muchas hojas de referencia, que los valores no le van a decir el viento viene del sur o el viento viene del norte. Le van a decir la orientación del viento es 90 grados. Listo, 90 grados es viento del este. Sur 180, listo. El viento sur son 180 grados. El otro tema, eso es meteorología, van a encontrar muchas cartas armadas de esa manera. El otro tema que también a nosotros nos interesa de manera fundamental son los datos de variación. ¿Qué es esto? Cuando yo veo las cartas para decir, bueno, si un lugar es potable o no para poner una estación de generación, voy a tener valores como el viento medio, la ráfaga, la turbulencia, que van a estar en esas tablas. Cuando yo voy a plantear esto, el dato que a mí me interesa y vaya a buscar tablas de información, el dato clave es lo que se denomina técnicamente el viento medio. No es que sea el viento del medio, sino es la media o el valor promedio del viento. Pues, normalmente lo van a encontrar como viento medio, pero vuelvo a repetir, es el promedio durante un determinado tiempo que tiene el viento. Entonces me pueden decir, cuando vea viento medio, siempre lo van a encontrar en términos de tiempo. Es decir, me tienen que decir el tiempo medio de qué. Y del último 10 minutos, de la última hora, el viento medio del último día o de un año. El viento medio del año es este. Pero cuando hablen
de viento medio no es un valor instantáneo. Quiero que me interpreten eso. No es un valor del viento que tengo ahora. El viento medio es el valor promedio del viento. Entonces, cuando alguien le diga, che, el viento medio, instintivamente uno tiene que decir, bueno, ¿en qué tramo de tiempo? ¿Cuál es el promedio del viento? Del mes, del año, de la estación, de la primavera, del invierno, de todo el año. Es decir, siempre el viento medio va a tener una relación temporal. Y eso también lo tengo que tener también en cuenta en los datos. Si yo voy a proyectar o voy a plantear, o a mí me dicen, mira, eh, tenés que poner, qué sé yo, una estación eólica, lo primero que vamos o eólica, perdón. Sí, dije bien, eólica. Si tenemos que plantear una estación, se me confunden las materias. Si tenemos que plantear una estación eólica, y lo primero que voy a preguntar, ¿qué necesito? Y el viento medio va a ser un dato fundamental. Necesitamos saber cuál es el promedio del viento. O sea, para saber cuál es la fuente de origen de movimiento que nosotros vamos a tener. Lo que dicen los que saben mucho de esto es que siempre se trata de tener, o que siempre tratemos de buscar la serie de datos más prolongada posible. Si tenemos una serie muy chiquita, dicen que vos estás proyectando para un periodo muy chiquito. Mínimamente necesitamos periodos anuales para saber cuál va a ser el comportamiento anual de una zona. Si a mí me dicen, mirá, tenemos viento, qué sé yo, durante un mes, qué sé yo, a una determinada velocidad, no me sirve como dato porque si van a invertir una millonada de dinero, seguramente van a necesitar el dato digamos, en una temporalidad un poco más alta, mínimamente. Decime que en los últimos 2 años cuál es el promedio de viento que tenemos para saber si ese lugar es potable, si no lo tienen que desarrollar en otro lado. Entonces, vuelvo a repetir. Viento medio, un dato clave, que es el valor promedio del viento, pero siempre tenemos que ver en qué función de tiempo nos dan eso. Profe, Eh, si yo quiero poner un aerogenerador y yo, ¿qué orientación, cómo sé qué orientación le tengo que dar al aerogenerador? Tiene que estar siempre frontal al viento, Pero en ese caso yo tendré que saber cuáles de los vientos que más tengo durante el año, o cómo ¿sí? sería la cosa. ¿Sí? Más vale que así. Sentido común, ¿sí? Bueno, es lo mismo que una pantalla solar, bueno, la puedes orientar para cualquier lado. ¿Para dónde la orientas? Para el oeste, noroeste, que es donde te va a dar el sol y va a bajar. Pero el viento es lo mismo. Y si no, tendrás que buscar, viste, que los molinos le ponen una degeneración, le saben poner los molinos chiquitos, le ponen una cola para que, la cola lo oriente siempre en el sentido frontal. Profe, ahí me quedé con una duda. ¿Los 90 grados no serían para el oeste? Cero, norte, para que me paro. A la Cero, izquierda que hay norte. el oeste. Eh, a la izquierda del oeste, pero ahí estoy, yo voy así, hago circular, estoy parado acá y giro a la derecha el este, en las patas del sur, el oeste acá a la izquierda. Sí, Me estoy parado, el norte de donde estoy parado ahora lo tengo allá, ¿está bien? Sí, el oeste lo tengo allá. Sí, está bien. 90 grados este. Siempre girando así, en sentido En horario. sentido horario. ah, Exacto. Siempre girando en sentido horario. Pero está buena ah. la pregunta para que no quede, no quede en duda. Eh, otro Pero tema a tener en cuenta. una Sí, consulta. sí, Mónica. Yo supuse que los aerogeneradores grandes también se orientaban solos. No es Sí, así. pero no es con coles, son con sistema de detección. Son sistemas Ah, está. mecánicos. Son asistidos. Ajá. Ah, está No bien. tienen tanto nivel de giro. Ah, ok. Por la masa, no te olvides que Sí, la sí. masa esa girando tiene una Sí. inercia de que te Sí, mueve, sí. es jodido Lo, hacerla. lo tumba. Sí, sí, tiene una masa que gira que Claro. te lo puede complicar bastante. Los equipos estándar chicos se orientan y quedan fijos, ¿sí? Hay equipos profesionales grandes que vos lo podés manejar un poco, pero para manejar eso tenés que tener los servos, las instancias de poder, es decir, energía para poder energizar los servos. Sí, sí. Es todo un tema. Pero no, sí, sí se Eh, puede hacer tranquilamente. El otro Posiblemente se tema, haya dicho en una clase anterior, pero ¿qué altura máxima hay de torres de eólicas? no te escuché.
¿Qué alturas máximas hay de torres eólicas? Mira, las torres están más o menos, digamos, las tablas que vos tenés eólicas, que el valor que te van a dar de la masa o el movimiento del viento, te van a especificar entre 50 y 100 metros. Esos son los valores de medición, porque a esa altura se considera que el viento viene ya bastante estabilizado por el efecto rugosidad que hablamos antes. Las torres van desde los 80 a los 120 metros, si no me falla la memoria. Pero hay torres que están a 150 metros, ¿sí? Entonces, mientras más altura le das, el viento te sobra más lineal, menos turbulencia y más fuerte. Entonces, mientras vos pongas más alta la torre, más potencia podés sacar. Más poderoso tienes el equipo, ¿no? Pero más o menos, hacete unidades en el orden de los 100 metros. De 80 hacia arriba. Ujú, Digamos, torres generadoras profesionales, ¿no? O sea, los bichos esos que vemos en la ruta. sí. Y el nivel se mide al eje de rotor. Cuando vos te dicen la torre está 100 metros de altura, es nivel tierra contra nivel eje de rotor. Ujú. No es donde apoya, sino el eje del rotor es el punto de medición. ¿Se entendió? Deben tener una base ancha, entonces. No, son impresionantes los bichos esos. Acá no fueron a ver los que hay en Córdoba, allá en el sur. No. No, no. Y vos tenés en cuenta que un edificio estándar, bueno, en Córdoba, ¿te acordás la Torre Ángela? Creo que tenía, ¿cuánto? 100 metros, que era el más alto que había en su momento, si no me falla la Sí, memoria. Por 112 eso, metros, una creo. torre de iglesia debe estar, ¿cuánto? 25, 20, 25 metros. Entonces tenés que irte mínimamente a 80, sí, 80, yo creo que las que están más bajo de todos son 80 metros. Impresionante. Sí, 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 sí. Y suben, viste, suben por la base, tienen el ascensor y una parte después con escalera para subir arriba. Ujú. Aparte tenés el otro tema, que es el tema del aspa. Mientras más grande tenés el aspa, mayor presión vos podés capturar del viento. Es decir, el aspa no deja de ser como, lo tenés que comparar como si fuera una vela de un barco. Lo que vos necesitas con el aspa es capturar la mayor cantidad de aire posible para que la pueda mover. Un aspa chica tiene, si no me falla la memoria, en el orden de los 40 metros. ¿Y no las viste cuando la tenés cuando las saben transportar en la ruta? ¿Alguna vez las vieron? No, no. Acá viste que son esos camiones largos que todo un problema transportarlas. Si vos tenés aspas de 40 metros, tu torre lo mínimo tiene que tener 100 metros para arriba. Porque tenés 40 de aspa, 80 de diámetro y tenés que estar a 20 por seguridad del piso, más o menos, sí, 100 metros. Y ahí se te va la altura. Claro. Son bichos grandes, ¿sí? Tenés el diámetro de ese barrido, normalmente va a estar, creo que son en el orden el más chico son de 80 metros, que son cuando las palas son de 40, tenés casi 80, un poquito más de 80 metros, porque tenés el sistema del eje de agarre, hacia el diámetro. ¿Y de qué están Pero construidas las aspas? las aspas, el material con que están construidas, Sí, específicamente, no lo tengo tan claro como que es el proceso de construcción. No sé si será con fibra de vidrio, Es una aleación de aluminio, si no me una equivoco. aleación de aluminio. Sí. Sí, pero creo que utilizan resinas plásticas, me parece también. La terminación creo que se la hacen con resinas plásticas, que es la fibra de vidrio, si no me falla la Porque memoria. sé que en una clase hemos visto que en China eh, estaba en una época de cambiar todas las aspas
y la estaban usando para clavar en el desierto para que no tenga tanta erosión el viento. Claro, te las comes, sí, si tenés mucha arena, te las comes Claro, directamente. entonces con eso, es decir, en vez de poner otro material, usaban las palas, las cortaban y clavaban las palas, entonces no se erosionaba tanto el suelo, digamos. Claro. Para eso era. Sí, las que yo tengo referencia son construidas con fibra de vidrio, con poliéster, es decir, todo con resinas plásticas. No he visto acá de aluminio. Tienen alma, sí, de metal, por supuesto, ¿no? Claro, sí, sí. Profe, yo creo que Pero, estaban por empezarlas a hacer de fibra de carbono por la dureza que tenía el carbono, que es bastante claro, elevada. seguramente debe ser lo ideal, sí. Posiblemente sea lo ideal para la fibra de carbono, sí, sí. Las que hay acá son todas las que yo vi son todas de fibra de vidrio. Pero te voy a repetir, creo que consultamos cuando fuimos. No me acuerdo, no sé, no me acuerdo si me habían dicho poliéster o fibra de vidrio, pero resumirlo en resinas plásticas, estructura de metal con resinas plásticas. Pero son unos bichos impresionantes. ¿Me escuchan? Sí, sí. Hola. Sí, se escucha, se escucha. Allá, basta. Para que tengan una idea, una pala debe estar, para saber más o menos con qué nos tenemos que mover, creo que una pala de 40 metros estaba en el orden de las 5 toneladas de peso. Una pala, ¿eh? Una de las palas. Con lo cual, si vos tenés tres aspas, por eso, viste que ahí había, no recuerdo quién fue el que preguntó por qué tres aspas, porque digamos, al meterle más peso, más equilibrio, tal, vas generando mucho más costos, es más complejo. Vos calculás que con tres aspas estás hablando más o menos entre 15 y 20 toneladas de peso que la tiene que soportar el buje. Un buje ahí, un rotor, tiene que soportar eso. Y ese buje está en el orden, digamos, el sistema de soporte está en el orden de 10 toneladas. O sea que tenés más o menos 25 toneladas para sostener en la torre. Y Estás hablando de poner un el chasis costo también, cargado. ¿Eh? el costo también debe variar un montón del mismo aerogenerador, en cuatro aspas y en tres aspas. Imagino. Costo de Claro, sí, construcción, sí. costo de Claro, comprar y y todo eso. está el tema de, por eso, del peso. Imagínate la inercia que vos tenés con 8 toneladas moviéndose. Sí, Ponerle 50 ciclos. Agárrate. No, eso no, entonces, es una fuerza infernal. sí, sí, Entonces, ahí, digamos, profesionalmente, una cosa es cuando decimos, bueno, voy a poner un aerogenerador chiquito, que lo armo con un dínamo, es todo más casero y más manejable. Ahora, todos estos equipos profesionales son equipos grosos, ¿no? Estamos hablando de mucho peso, mucha instrucción, mucho cálculo. Imagínate un equipo que estás hablando que tiene que manejar arriba de una torre 25 toneladas de base y te jugás a ponerlo con no la altura suficiente, con turbulencia. Por eso digo, son muchas, por eso yo arranqué la clase hoy y decía, nosotros tenemos que entender, vamos a decir, bueno, vamos a ver como un aerogenerador. No tiene sentido si vamos a aprender algo de generación eólica, si no aprendemos conceptos mínimamente del viento, porque es desde el punto de vista meteorológico una cosa o desde el punto de vista de generación energética es otra. Y como nos puede jugar a favor, si no lo entendemos cómo trabaja nos puede tirar a la miércoles todo un proyecto. ¿Sí? Son muchos metros, mucho peso, mucha tecnología. Por eso no sé quién lo dijo, pero el tema de la fibra de carbono yo creo que va a ir siendo el reemplazo natural de los aerogeneradores. Caro de ser más caro de todo. Sí, pero bueno, una vez que se vaya generando con más, digamos que se empieza a manejarse más barato, se va reemplazando. Por eso hoy el estándar es la fibra, los materiales de fibra más un cuerpo de un metal, el estándar que tenemos hoy. Cuando la fibra de carbono ya sea lo suficientemente barata para reemplazarlo, y evidentemente va a ser mejor. Vamos a ir a eso, seguramente.
Lo último que también tengo que tener en cuenta, gente, en lo que vemos en la presentación, ya que estamos hablando de peso, es el tema de las ráfagas. Fíjense que, viste ahí en la presentación que dice dirección, origen y abajo dice ráfagas y turbulencia. Una cosa es el viento medio. Aprovecho esto que comentaba para cerrar esta parte, así ya nos va quedando todo el concepto. Una cosa es el viento medio, que es el promedio, y otra cosa son las ráfagas. Las ráfagas básicamente serían aumentos bruscos que vos tenés del movimiento que te afectan principalmente la velocidad. ¿Por qué son importantes, por qué es importante conocer la variación o la posibilidad de ráfagas y analizar si en la zona donde estás implementando esto tenés que tener ráfagas? Por lo que estábamos hablando recién. Primero, por el diseño estructural de la torre. Si vos tenés un viento medio de 20 kilómetros por hora permanente, pero te dicen, no, mirá, cada tantos periodos tenemos ráfagas de 80 kilómetros por hora, se complejiza todo, ¿sí? Porque son ráfagas muy fuertes. Cuando vos te manejás el dato, necesitas el viento medio, o sea, el promedio de viento y el valor de las ráfagas, porque lo que termina definiendo, viste el dicho este que hay, ¿qué es lo que define el poder de una cadena? El eslabón más débil. ¿Viste? Es decir, la fuerza que puede soportar una cadena es lo que soporta el eslabón más débil. Cuando se planifica un sistema de aerogeneración, vos tenés que tener en cuenta el eslabón que es el que sostiene la pala. Para poder llegar que esa pala pueda girar, vos tenés que tenerla arriba de una torre. Es decir, tenés que definir una estructura de torre, diseño estructural. Ese diseño estructural no tiene que soportar el viento medio. Vos lo tenés que calcular para qué. Para que soporte viento medio y ráfagas. Entonces, eso te define la velocidad de ráfagas que vas a tener, te va a definir el diseño estructural, te va a definir qué tipo de generador vas a usar, te va a definir el cálculo de las cargas que tenés sobre la espalda, por lo que hemos visto, por el peso que tiene, y te va a definir la seguridad operativa. Y el último punto, de lo que sería el viento, lo que vemos hasta acá, es el tema este de la turbulencia, que ya lo hemos hablado un poco. Que lo que hace es la turbulencia que te genera cambios de dirección y velocidad. O sea, una turbulencia te hace que vos tenés un viento que es fijo en 20 kilómetros por hora, pero tomó una turbulencia y te cambió la dirección del viento. O sea, te giró y te cambió la velocidad. ¿Y quién es el que te genera la turbulencia? Y en el caso nuestro, la energía eólica son las montañas, los edificios, los árboles, algún tipo de frente atmosférico, que cuando hay un choque de aire, viste que se generan las tormentas. Y el problema que vos tenés con la turbulencia, cuando tenés mucha turbulencia, ¿qué es lo que terminas afectando? ¿Qué pasa con los materiales? Tenés fatiga. Y si tenés fatiga de materiales, ¿qué pasa con la vida útil del generador? ¿Sube o baja? Baja. Baja la vida útil. Entonces tengan en cuenta siempre estas lógicas para trabajar, ¿sí? Eh, tengo que tener en cuenta siempre la lógica esta del promedio de viento, si hay ráfagas, si hay turbulencias. ¿Se entiende? ¿Más o menos quedó claro todo esto? Sí. Sí, 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 sí. ¿Alguna pregunta? Ahí leo el chat, y veo que en el chat hay algo. No por ahora. Estaba preguntando Camila, dice mantenimiento de las aspas. La verdad, el mantenimiento no sabría qué decirte, no lo conozco, el tema de cuánto cuesta mantener una aspa. Promedio de vida. El promedio de vida de un aspa hasta 20 años. ¿Qué lo limita? Y lo va a limitar lo que hablamos recién, fíjate, por eso justo la turbulencia. La turbulencia lo que te genera es la fatiga de materiales. Alguno de ustedes lo dijo recién clarito, que es el tema de la erosión. No sé quién de ustedes fue el que comentó recién. ¿Se acuerdan que comentaron el tema de los que están, las generadores que están cerca de la arena, todo, que Ujú. la erosión también todo lo que es lluvia, granizo, todo lo que golpee el aspa te la termina rompiendo y
y ahí tiene una capa protectora de resina, que es lo que se termina desgastando, y cuando esa capa de resina se empieza a romper, baja el rendimiento. Y llega un momento que hay que cambiar el aspa. Eh, y también todo lo que tiene que ver, ¿se acuerdan que hablamos en la clase pasada? Impacto de pájaros, fenómenos atmosféricos, piedra, granizo, la lluvia, todo eso va generando fisuras, ¿sí? Y a partir de ahí, de más o menos cuando llegan los 20 años, lo que se hace es, una vez que ya pierde su vida útil, se recicla, se saca esa pala y se pone otra directamente, ¿sí? El problema que vos tenés que a nivel ambiental es otro tema, ¿no? Nosotros siempre decimos en la generación de energía que planteamos también tiene su costo ambiental. ¿Qué haces con una pala de esas? ¿Qué haces con esos materiales? Estamos hablando de 5 toneladas de resina. Ujú. Lo mismo lo podemos ampliar si quieren, pero había una empresa, no recuerdo dónde es, que en su momento lo habíamos leído, que estaban trabajando con resinas reciclables, que creo que se estaba planteando también para usar en este tipo de casos. Si trabajas con resinas reciclables, saca la pala y la puedes reciclar. Pero no, tendría que fijarme, no sé si eso era, no me acuerdo, sé que lo leí en algún lado, pero no recuerdo a dónde. Pero bueno, quedó claro más o menos la lógica. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Bueno, nos tomamos 5 minutos, no más que eso, y vamos que creo que estamos en el mismo chat, ¿no? Dale. Sí, Y sí, vamos, Guille. sí, sí, 5 y vamos a Y hidráulica. comenzamos con la otra clase. Exacto. Dejamos paso. Nos vestimos el profe de hidráulica y vamos a hidráulica. Ya aparecieron un montón ahora. Ahí En regresa. buena hora. Bien ahí. Dale, Guille. Gracias.
Tiene que grabarse, sí. Guille, bueno, comenzamos con la segunda clase. Dale, la tenés que poner a grabar porque es otra. En realidad se graban todas juntas, eso es Las lo dos que me seguidas. pidieron por lo menos, que la clase, Bueno, digamos, de los lunes se grabe junta, lo del martes todo junto y demás. bueno, si lo piden así, vamos así. Bueno, Bueno, José dice tengo aidio. ¿Me mato? Audio, ¿sabes? ¿cómo? José dice tengo aidio. Ah, Audio debe ser. audio. Audio. Vamos, José. Acá tiene auriculares, mira. Se ve la frente nomás, pero tiene auriculares. No te rías, Manuel. Te estoy viendo. Bueno, arrancamos, ¿estamos grabando? Así es, estamos grabando. Bueno, para que comparto. Hola, Sosa. Bueno, ahí está. ¿Quién saludó ahí? Bueno, gente, vamos, tenemos que hacer un clic y pasar a hidráulica. Encuentro dos. Eh, tenemos que ver todo lo que es la parte de ciclo. Es medio como que estamos empezando, hicimos una introducción a la clase pasada. Tenemos que ver la parte de lo que es el ciclo hidrológico y la disponibilidad hidráulica en las cuencas de Argentina. Vamos hasta donde lleguemos y después seguiremos la clase que viene. Estaba tardando recién que le dije a Ceci que aguantara un minuto porque le subí al repositorio de la clase, ahí al Drive, la presentación esta que tienen, y después les voy a subir lo que es el manual, así tienen todo eso. Está bueno lo que nos pasó, algunos de ustedes, la mayoría estuvo ahí en la clase de eólica, está bueno cuando van tirando algún tipo de consulta o vamos hablando porque pues, hay algunas cosas que yo por ahí no les pongo en el apunte y está bueno que si van surgiendo dudas nos la vayamos sacando. ¿Qué es lo que tenemos que analizar un poco acá? Es algo de lo que habíamos planteado la clase pasada. Yo ya la clase pasada les pasé materiales para los que querían leer algo, ir viendo un poco lo que es la historia de presas y la historia de la hidráulica como para ir introduciéndose en el tema. Nosotros ya vamos a empezar a trabajar ahora ya con los temas que nos piden en la materia. Uno de los primeros temas que nos piden es el tema de conservación, es el tema de lo que es el ciclo hidrológico. Si bien el ciclo hidrológico parece un tema básico en lo que es en la materia, es un punto clave para cuando nosotros tengamos que plantear un cálculo en lo que son las centrales hidroeléctricas o centrales de mini hidráulica. Em, es bastante interesante el concepto del ciclo hidrológico desde el punto de vista de la conservación de la masa. Sí, acá no hablamos de conservación de energía, sino siempre hablamos de conservación de masa. He leído en algún lado, me pareció muy, muy interesante lo que dicen en algunos manuales y libros, que el ciclo de agua o el ciclo que tenemos de la recirculización, lo que sería el ciclo hidrológico, vamos a hablar bien, del agua, nos permitiría estar utilizando la misma agua que se utilizó en la época de las pirámides, que se utilizó hace 2000, 3000 o 5000 años. Es decir, que siempre en este proceso de circulación, en lo que es en este ciclo, no es una línea que es una línea recta, sino que es una especie de gran viaje eterno en donde siempre y permanentemente estamos circulando las mismas moléculas de agua que van desde el cielo a la tierra, de la tierra a las profundidades, subsuelo, van cambiando de forma, nieve, niebla, agua, evaporación, transpiración, y siempre hablamos de la misma masa y de un concepto que tiene que ver con el balance dinámico constante. ¿Sí? El ciclo hidrológico, como dice ahí la presentación, es un sistema cerrado.
Un sistema cerrado que opera a nivel global, a nivel planeta, donde lo que rige acá para funcionar es el principio de conservación de la masa. Toda gota de agua que se evapora de un océano, sí o sí tiene que retornar a la superficie de la Tierra en forma de o de lluvia o de flujo, manteniendo siempre lo que es un balance dinámico. Esto es permanente, absolutamente permanente. Es decir, nosotros tenemos que pensar el planeta como un gran sistema de reciclado natural, en donde una gota de lluvia que nosotros estamos recibiendo en un día que llueve puede haber sido hace cientos y cientos de años, siglos atrás, una nube de vapor de una nube, una gota de vapor de una nube, o tal vez una parte de un glaciar. Es decir, es parte del ciclo natural que nosotros vamos viviendo. El ciclo es bastante normal. Es decir, nuevamente vemos, como vimos en eólica, la participación del sol, donde el primer movimiento que nosotros tenemos es cuando tenemos la masa en formato de agua líquida. La acción del sol lo que hace es generar un proceso que se denomina evaporación, y a través de esa evaporación, el agua que tenemos de manera líquida se convierte en vapor. ¿Cómo vuelve a la Tierra? A través de un fenómeno que se llama precipitación, como decíamos antes, y ahí aparece lo que más nos interesa desde el punto de vista de la generación de energía. Aparece un concepto que es una palabrita que no es tan utilizada cuando uno aprende el ciclo del agua, que te enseñan precipitación, condensación, evaporación, transpiración, escurrimiento. Pero cuando hay una palabra que es clave para nosotros, que es lo que se denomina escorrentía. Escorrentía, ¿sí? Escorrentía es básicamente la cantidad de agua que no, si, digamos, no es absorbida por la tierra, y es el agua que sobra, que no, digamos, que no se introduce en la tierra, y es el agua que genera todos los movimientos de masa en la superficie terrestre. ¿Qué serían estos movimientos de masa? El agua que nosotros tenemos en formato de ríos, lagos y circulación por sobre la superficie de la tierra. Entonces, ese movimiento, esa escorrentía que nosotros tenemos, que va a circular en ríos y en mares, es lo que nosotros nos va a permitir capturarla y, a partir de esa lógica, generar energía bajo el concepto de energía hidráulica. Entonces, en este ciclo aparece un concepto acá que nosotros lo tenemos que tener en cuenta en la presentación, que es esto, el balance hídrico, que el balance nos va a dar que en la variación que nosotros tenemos es lo que nosotros vamos a tener el agua disponible para poder trabajar con ella en la generación hidráulica. Evaporación. ¿De dónde se evapora el agua? Vamos a repasar algunos conceptos básicos. El primer paso, evaporación. ¿De dónde se evapora? Ríos, lagos, océanos, un mar, los embalses, suelos húmedos. ¿Dónde más evapora agua? Superficie de, vegetal. Los vegetales evaporan de las agua. plantas, sí. Plantas, así es. Así es, Dani, las plantas también. La temperatura cambia la evaporación de agua. Si tengo mayor temperatura, ¿voy a tener mayor evaporación o menor evaporación? Mayor, Mayor. El viento, mayor, menor viento, mayor viento, ¿qué opinan? mayor viento, más evaporación. Menor viento, Menos, menor menos evaporación. evaporación. ¿Todos opinan lo mismo? No, me parece que ¿No no. sería al revés? Claro. Los escucho, así. Mayor viento, menor evaporación, me parece, ¿no? A mayor viento vos tenés mayor evaporación. Ah, Claro, si uno sale de una pileta mojado, se evapora más rápido si hay Exactamente, más ese es el viento. concepto. claro. Porque se produce una renovación de aire. Entonces, fíjate que tenés dos factores ahí, que uno dice, evaporación, evaporación, pero ya empiezan a jugar factores como la temperatura, el viento, es decir, todo eso va trabajando. Por eso es lo que voy a decir, por ejemplo, cuando vos estás secando ropa, lo que estás haciendo es evaporación, ni más ni menos.
generando un proceso de evaporación de agua. Entonces, En los todo eso baños va afectando, para secarse las manos están esos evaporadores son evaporadores también. Todos aire los conceptos caliente. de eso están generando evaporación. Algo muy parecido a la evaporación, que también muchas veces que se considera, en algunos lados lo van a ver como se considera también como evaporación, y aparece ahí una palabrita que yo la puse ahí en la presentación, que es la evotranspiración, que es la transpiración. La transpiración es lo que normalmente transpiran los seres vivos hacia la atmósfera a través de, digamos, los animales a través de su piel, las plantas a través de lo que serían sus hojas, por ejemplo, los animales, por ejemplo, un perro ¿viste? Que te transpira a través de lo que es cuando saca la lengua, es decir, todos los seres vivos de alguna manera sacamos el agua que tenemos en nuestro cuerpo, las plantas también lo hacen y también con el calor evaporamos. Eso lo hacemos por una lógica, esto lo van a ver cuando vean seguramente el año que viene la materia de higiene y seguridad con el tema de manejo y control de temperatura del cuerpo humano. Tiene que ver con el tema de que nuestro cuerpo tiene que tener una temperatura fija para poder sobrevivir. Los animales también, principalmente los mamíferos, ¿no? Entonces, esa lógica de evaporación y transpiración es lo que se llama para que lo lea ahí en la presentación, evapotranspiración, ¿sí? Pero es básicamente el conjunto de lo que sería la transpiración y la evaporación, que lo que hacen básicamente es lo mismo, devolver, poner el agua digamos, una manera líquida a una manera en formato de vapor. Después tenés el efecto inverso, que tenés la condensación y la precipitación, ¿sí? Cuando el vapor de agua se evapora, lo que hace básicamente por una cuestión de temperatura, lo vimos hace un rato también, asciende, ¿sí? El vapor asciende, con el calor asciende. Cuando llega a una cierta altura, se enfría y nuevamente se vuelve a transformar en gotas. Si nosotros tenemos gotas, automáticamente tenemos nubes o podemos tener cristales de hielo, ¿sí? La temperatura es lo suficientemente baja. A partir de ese concepto de condensación, tengo lo que sería la precipitación, cómo vuelve en el ciclo el agua hacia la superficie terrestre. Y te va a volver como lluvia, te va a volver como llovizna, como nieve, como granizo, y esos elementos van a ser los principales componentes o la principal entrada de agua que vamos a tener en nuestras cuencas. Ahora, una vez que el agua cae, aparece un concepto que se llama, eh, acá está, intercepción. ¿Qué es la intercepción? El agua que cae en el ciclo hidrológico, ¿cae automáticamente al piso? La respuesta es no. Normalmente el agua cuando cae desde el cielo hacia el piso va a tener un proceso de retención, por eso se llama proceso de intercepción. ¿Qué es lo que retiene temporalmente el agua? Vegetación, un techo, superficies, ¿sí? Y esa agua que queda retenida, por ejemplo, en una planta o en un techo, pueden pasar dos cosas. Vuelve a evaporarse y sigue con el ciclo, o llega al suelo. Y ahí es donde aparece el fenómeno que a nosotros nos interesa. Cuando llega al suelo, el agua, después de pasar por la intercepción, pueden pasar dos cosas. Uno, que se produzca un fenómeno que se llama infiltración, que es cuando el agua penetra la superficie terrestre, es decir, el agua va hacia adentro de la superficie terrestre, que eso va a depender mucho de qué, del tipo de suelo, de la pendiente, si esto es una montaña, lo que es la infiltración es mucho menor, ¿por qué? Porque no es, básicamente no es por un problema de suelo, sino también porque tenés pendiente, va a depender de la cobertura vegetal, si tenés mucha cobertura vegetal, tenés el fenómeno de intercepción, va a depender también de la intensidad de lluvia, vas a depender de la humedad previa al terreno, vas a depender de la compactación que tenga el piso, pero todo eso va a depender y va a hacer que una cierta cantidad de agua se infiltre y se vaya a lo que es al flujo subterráneo. ¿Qué pasa con el agua que queda en superficie?
Cuando la caída de agua a superficie no alcanza digamos, no alcanza a ir hacia lo que sería el ingreso hacia el suelo, obtenemos lo que se llama la escorrentía. ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa? La escorrentía superficial es el agua que va a circular en un terreno, básicamente cuando la precipitación que tenemos supera la capacidad que tiene ese terreno de absorber más agua. Es decir, lo que se dice técnicamente es que el terreno se saturó de agua. Y a partir de ahí se genera la escorrentía. ¿Por qué nos interesa la escorrentía? Porque la escorrentía es la que le da de comer y alimenta a quién? Arroyos, ríos, lagunas, embalse, humedales. Es decir, el fenómeno que alimenta la escorrentía no es digamos que alimenta, perdón, a los arroyos, los ríos, no es la lluvia. La lluvia es el fenómeno con lo cual precipitamos agua hacia el piso. Pero lo que nosotros recogemos hacia los arroyos, ríos, que es donde nosotros vamos a poder tomar esa agua para generar energía eléctrica, es la escorrentía, ¿sí? Que no es el agua de lluvia. Es el agua que no alcanza a entrar a la superficie, y que no alcanza a superar la superficie y que queda en la superficie alimentando los arroyos. Queda claro el concepto, no es la lluvia. Tenemos que tener claro qué es ese elemento. ¿Qué pasa con el agua que va debajo tierra? Genera humedad y desciende nuevamente a lo que se llaman los acuíferos. Y nuevamente también esa agua alimenta a, qué sé yo, ríos, lagos, manantiales, todo lo que son los acuíferos subterráneos. Generan un caudal que es muy parecido al río externo, pero la diferencia que nosotros tenemos es que ese flujo subterráneo no lo podemos utilizar. Digamos, si lo pudiéramos utilizar, sería la misma utilización que haríamos para generar energía eléctrica con el movimiento de agua. Pero lo que utilizamos nosotros es únicamente la escorrentía. ¿Por qué no usamos flujos subterráneos? ¿Qué se les ocurre? Eh, ¿Por qué no usamos normalmente o...? Para generar electricidad. Ah, y por la dificultad de la extracción del agua. ¿Qué más? ¿Lo escucho? Porque sería ineficiente, tendríamos que hacer un gasto igual o mayor capaz para extraer el agua de abajo para poder usarla arriba para generar otra vez energía. Sí, principalmente eso. Tenemos principalmente un problema de costos, pero técnicamente ¿saben por qué no se usa? Porque de última de costos, si podemos generar una represa arriba, lo podríamos generar abajo. Por el tema del volumen de agua. El agua que fluye en los acuíferos subterráneos no tiene corrientes rápidas, son muy lentas, son de desplazamiento muy, muy lento. Entonces, el problema que vos tenés para trabajar con esto es que no tenés la suficiente o volumen o fuerza para que te mueva una central. Por eso van a ver que todas las centrales siempre trabajan con lo que es el agua por sobre la superficie. Más allá de que sí, vuelvo a repetir, problema técnico, problema económico. Pero realmente el mayor problema es que no tenés presión. Si no tenés presión, no tenés energía cinética. Si no tenés energía cinética, estás complicado. Por ahí pasa un poco la mano. Bien, entonces, ese va a ser el ciclo. ¿Por qué es importante esto? Porque desde el punto de vista de la generación hidroeléctrica, nosotros tenemos que tener en claro qué cantidad de agua vamos a disponer. El ciclo de agua nos va a decir básicamente lo que es la cantidad de agua, por dónde va a estar circulando, si va a estar en formato de lluvia, la cantidad de lluvia que tenés anuales, el volumen de agua que tiene un río, la superficie de agua que tiene un lago. Es decir, todo ese volumen de agua vos lo podés manejar a través de, el ciclo. Ahora, para analizar ese ciclo, vos lo que tenés que manejar es básicamente un concepto que se llama balance hídrico, que es lo que tienen ahí en la presentación. El balance hídrico es como una especie de cuenta corriente, ¿no? En donde yo tengo de un lado todo lo que entra y del otro lado todo lo que sale. Es decir, todo lo que entra, ¿por dónde viene el agua? ¿Cuál es nuestra principal fuente de ingreso de agua
en nuestro planeta? Si lo veo como un sistema cerrado de masa, ¿por dónde entra el agua? De las Dale, Las los lluvias. estoy haciendo laburar, precipitaciones dale, no me hagan laburar solo. por las precipitaciones, por la lluvia. Al Exactamente. embalse. El agua entra por la lluvia, después en un embalse la acumulás, pero el agua entra, digamos, nuestro principal ingreso de agua siempre es por la lluvia. Lo tienen ahí en la presentación, lean, no sean guayos. ¿Sí? ¿Y por dónde se va esa precipitación? Y bueno, vos tenés que sale por evaporación, lo que no se evapora se va o dentro del suelo, un acuífero, que sería un ahorro que vos sabés que tarde o temprano va a volver o a un lago o a un río. Y lo que nos interesa a nosotros es el concepto de la escorrentía, que es el agua superficial. Entonces, todos los cálculos que van a hacer, ahí en los manuales, acá tienen un cálculo, por ejemplo, eh, en la lógica, cuando tengas que decir, che, ¿cómo determino el agua que podemos llegar a tener? Lo que se determina es básicamente el concepto de escorrentía anual. Entonces vos decís, bueno, ¿qué tengo en la entrada de agua? Ahí tengo lluvia, qué sé yo, aporte de cuencas vecinas, tengo un flujo subterráneo que me aporta agua al río oeste. Todo eso lo tengo incluido dentro de lo que serían los ingresos. Después tenés la salida, evaporación, escorrentía hacia otra cuenca, extracción que haces de agua, qué sé yo, para consumo, para riego, para la industria, pérdidas subterráneas, todo eso genera la salida. Entonces vos haces un cálculo, en cierta manera son cálculos bastante sencillos, muy teóricos, para determinar lo que se denomina el balance hídrico de una cuenca. Que esto lo van a escuchar cuando a medida que vayan avanzando en la materia, y bueno, nosotros desarrollamos energía hidráulica a partir de qué? A partir de una cuenca, que es una palabra clave. Esa cuenca tiene que manejar ¿qué? Un balance hídrico. ¿Qué es ese balance hídrico? Es cómo evaluás vos los ingresos y egresos que tenés de qué? De agua. Entonces, por un lado, como les decía, vas a tener todo lo que te ingresa como agua y después vas a tener todo lo que se retira. Y a vos te interesa saber qué es lo que queda, porque que en esa cuenca es lo que vos podés utilizar después como energía cinética o potencial si lo almacenás en un lago o en una represa para generar tu energía eléctrica. Entonces, fíjense que hay un ejemplo muy sencillo ahí que te dice, mira, tenés, qué sé yo, precipitación 1000 milímetros, por evapotranspiración se te van 600 milímetros, por infiltración, o sea, agua que se va hacia abajo. Pues ya uno empieza a manejar estos términos que ya uno empieza a saber de qué se trata, infiltración 150 milímetros, un delta de almacenamiento de 50 milímetros. Y fíjate que ahí vos tenés la ecuación y de la ecuación que tenés, lo que te interesa quedarte es el concepto de la escorrentía. La escorrentía anual es lo que te dice, bueno, eso es lo que te va a quedar, que es lo que va a circular, lo que va a tener disponible. 200 milímetros al año en el ejemplo ese que está ahí. A partir de esa lógica, vos lo que tuviste es el balance hídrico de esa cuenca. La cuenca del, qué sé yo, no sé, pone del río Primero, tiene este balance hídrico. Entonces, a partir de ahí, obtenés lo que es la masa de agua que vos vas a poder llegar a manejar. Profe, en la lluvia, durante el descenso, digamos, de las gotas, ¿también hay evaporación? Si hay calor, sí, se evapora más o menos. Los, Mira, para tener una idea más o menos, todos nos ubicamos con el río Primero de Córdoba, ¿no? Sí. ¿Ustedes consideran que el río Primero es un río viable para poner una central hidroeléctrica? De no tener algún embalse previo, creería que Mm, no. Está medio complicado. Si buscan en las tablas, están en internet las tablas, van a encontrar que más o menos la escorrentía, que también después van a ver que nosotros le vamos a dar un nombre básicamente que nos interesa si tiene movimiento, es el caudal, está en el orden de los 10 metros cúbicos por segundo, metros cúbicos por segundo, y no tiene capacidad de generar, ¿sí? Acuérdense que va a ir a parar a la laguna de Mar Chiquita, ¿no?
¿sí? Y también tiene sus variaciones por la lluvia, todo. Pero más o menos, si buscan en internet, che, ¿cuál es el concepto este de lo que sería el valor que tengo del balance hídrico de una cuenca? Básicamente lo que van a obtener son estos valores. Van a tener valores en términos de caudal, que me va a decir más o menos el caudal que me va quedando, que es básicamente el agua que circula. Entonces, son datos que lo van a encontrar normalmente cuando uno analice cuencas, vamos a ver los valores que tenemos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Por ejemplo, a ver, Río Primero, ¿cuánto les dije? Es chiquito, ¿no? ¿Cuánto les dije? 9 metros, entre 9 y 10 metros. Sí, menos de 10 metros. Menos de 10 metros. ¿Cuánto tiene el Paraná? 17.000. Claro, mueven mucho más caudal de agua. Ah, exacto. Es la manera que por eso les digo, cada cuenca tiene este concepto, parecen conceptos teóricos medio como sueltos, y para qué aprendemos esto, pero en realidad lo que determina si vos en una cuenca podés meter algo para generar. ¿Sí? El concepto de la escorrentía, que básicamente es el concepto de caudal. Qué cantidad de agua se te mueve el río, ese que es el agua que no fue absorbida. Fíjate, el concepto es agua que no fue absorbida y que está circulando por la superficie terrestre. Entonces, es un dato que es interesante. Es decir, yo los otros no lo cuento, pero sé que el Paraná estaba en el orden de los 17.000 metros cúbicos, más o menos, una guasada. En el Sí. río Primero, ni aunque tuviera un descenso brusco en algún lugar, tampoco sería posible. La única que creo que se había de manejar el río Primero era con algún tipo de presa. Hacer, digamos, una presa de captura. Claro. Ahora, acordate que básicamente el río, hablamos del primero, ¿no? El río Primero tiene, de cajón tiene ya una presa, ¿no? Y Sí, el origen. sí, sí, la San Roque, o sea, Sí, y de hecho ahí generamos. sí, Lo que quiero decir es que el caudal que nosotros manejamos, digamos, el caudal es muy bajo porque la planta que vos tengáis, bueno, y el dique Malpaso también depende de eso, pero eh, el de Malpaso lo ubica, ¿no? El que te acerca a la calera, pero básicamente es un nivelador, básicamente. Entonces, si vos decís, che, puedo generar, qué sé yo, una represa sobre el río Primero. Y lo primero que te van a decir es que tenés un problema, como, por eso es clave el concepto este del cálculo. No, mira, el caudal tiene el orden de los 10 metros cúbicos por segundo, con lo cual no tenés volumen de agua. ¿Cuándo aumentás el caudal? Cuando tenés mucha lluvia y abrís las compuertas. Ahí aumentaste el caudal, pero no es un caudal permanente. Entonces, por ahí pasa un poco la mano entonces, che, cada cuenca va a tener el concepto de una correntía superficial, que es básicamente el volumen de agua que yo muevo en milímetros por año. Entonces, ese dato va a ser clave en los cálculos que nosotros tengamos para hacer, no vamos a hacer nosotros, sino no en el conocimiento de lo que son las cuencas, que es esta primera parte que manejamos. ¿Qué es una cuenca? ¿Qué es una cuenca? Que estamos hablando de cuencas. ¿Qué es una cuenca? ¿Qué se le ocurre que es una cuenca? es de donde se obtiene una corriente de agua, o sea, todos los niveles que, Que a ver aportan a cómo un solo sería. caudal, claro. Sería como una Claro. zona donde vos captás el agua y todas van a ese mismo lugar. Sería el canal por donde va el agua en sí, Claro, por qué los sé yo, la soportes. cuenca, la cuenca de San Roque te abarca, qué sé yo, todo lo que es la parte, te abarca la cuenca de Cosquín, la parte de los gigantes. ¿Quiénes son los que aportan a ese caudal? Entonces, la cuenca básicamente es un territorio. Eso es el concepto.
que es el que capta las lluvias o las precipitaciones y que naturalmente va a conducir a esa lluvia y a esas precipitaciones, por el concepto que hemos visto, las lleva directamente a lo que sería un punto común, que puede ser un río, un embalse, un estuario. El estuario, acuérdense que no es un río, sino son un montón de ríos abiertos, eh, que es lo que se denomina cuenca. En la presentación van a tener cómo se compone o cuál es la anatomía de una cuenca. Hay valores bastante estandarizados. Hay, por ejemplo, que se conoce algo que lo deben haber escuchado, que es la divisoria de aguas, que también tiene que estar relacionado con la cuenca. ¿Vieron cuál es el límite con Chile? Que nosotros tenemos, ¿cómo se define el límite con Chile? Es por divisoria de aguas. ¿Sí? Que es La- lo que separa una cuenca de la otra. Después van a tener lo que se denomina cabecera. Está ahí en la presentación, yo estoy leyendo la presentación. En la cabecera, que es donde nace, el cauce principal, que es el cauce principal del río, en donde van todos los aportes de todos los componentes de la cuenca. ¿Cómo se llaman esos componentes? Los afluentes. Los afluentes de la cuenca son los pequeños cauces o los pequeños ríos que van generando aporte al cauce principal. Y lo que es cuando vos lograste esa cuenca que tiene un determinado volumen y caudal de agua, eso lo dividen en, ¿cómo es que se llama? Ahí está a la izquierda. No sé para qué me rasco la cabeza, lo tengo en la presentación. En lo que es el curso, cuando vos ya tenés caudal de agua, a partir de ahí se denomina curso, y el curso lo dividís en superior, medio e inferior. Entonces, el superior, que es un curso donde vos tenés normalmente mucha pendiente, que es donde generás volumen de movimiento, que es a través ahí sería una generación a través de energía potencial. Entonces, vos tenés mucha pendiente y se genera digamos, un mayor volumen de precipitación, de movida, de movimiento de agua. Eso es una ventaja bastante interesante porque nos genera presión para que el agua vaya a zonas del curso inferior. Pero eso que tiene algo positivo, tiene algo negativo, que es que en las zonas de curso Poco superior, caudal. normalmente es donde más erosión vamos a tener. Más el río nos Poco rompe caudal. la tierra. Exacto, tener más caudal. Después del curso medio y el curso inferior, que el curso inferior es donde ya tenés menos pendiente y una mayor deposición, ¿no? Y donde termina el río se denomina como qué, como desembocadura. Entonces los puntos, vas a decir, che, ¿qué son los datos que tengo que tener en una cuenca? ¿Qué es? Cada cuenca tiene una divisoria de agua, es decir, desde este punto para allá alimenta una cuenca y desde este otro punto para acá alimenta otra cuenca. Lo vamos a ver porque nosotros tenemos la cuenca del Plata, tenemos distintos divisorios, tenemos la cuenca que alimenta la parte del Plata, los ríos patagónicos, hay ríos que nacen en la cordillera como el Limay que alimenta un montón de represas, es decir, todo eso lo tengo que tener en cuenta. Después tenés la cabecera, el cauce, hay una cabecera, tenés la generación del cauce, el cauce lo alimentan ¿quién? Los afluentes y tenés tres cursos, un curso superior, uno medio y uno inferior. ¿Sí? Básicamente la diferenciación te daría un poco en las pendientes. ¿Y dónde desemboca un río? Eso se denomina desembocadura, que es donde Desembocadura. termina el río. En las cuencas que nosotros tenemos, aparecen tres conceptos que son fundamentales. Tenés las cuencas exorreicas, las cuencas endorreicas y las cuencas arreicas. Son tres tipos de cuencas que de acuerdo al tipo de cuenca nosotros vamos a ver que hay distintos tipos de centrales hidroeléctricas. ¿Cuáles son las primeras? Las cuencas exorreicas. Son las principales. ¿Por qué? Porque es cuando el agua se vierte, o ahí acabamos una palabra que aprendimos, que desemboca, ¿a dónde? En un océano o Océano. en un mar. Eso es una cuenca exorreica. Todo lo que termine en un mar o en un océano es exorreico. Ya vamos a ir ampliando un poco esto un poco más. El segundo nivel es las cuencas endorreicas. Las cuencas endorreicas son cuencas cerradas que no tienen salida directa al mar. ¿Dónde termina? En lago, laguna, en un salar, en una depresión. Por ejemplo, el río Primero.
¿A qué tipo de cuenca es? Endorreica. 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 Todo el sistema de Mar Chiquita que nosotros tenemos en Córdoba, en la Laguna Grande, es todo sistema endorreico. Todo lo que termine en Mar Chiquita creo que es el primero y el segundo, me parece. Y el tercero ya termina en el Carcarañá, con el cual el tercero, si termina en el Carcarañá, es exorreico. Sí. Y después creo que es el sexto, me parece el quinto o el sexto, no me acuerdo. Ya lo vamos a ver, tenemos que ver los ríos de Córdoba. Yo me acuerdo de otra vez que uno de los últimos que muere es una reica porque va drenando y el río muere sin terminar en una laguna. Creo que no me acuerdo si es el quinto o el sexto, no me acuerdo. Ya lo vamos a ver cuando lleguemos. Pero sí, esa es un poco la lógica que tenemos que tener en cuenta. Entonces, las cuencas que son exorreicas, que van a ver que ahí tenemos la mayoría de las centrales, son cuencas que van a terminar siempre en un océano o en un mar. La endorreica, no, son cuencas que trabajan y terminan siempre en una laguna o en un lago. Y después tenés las cuencas arreicas, que de lo que sería la red de drenaje, que es la desembocadura, no tiene un efecto visible. Normalmente va terminando en un drenaje superficial y se va perdiendo hasta que llega un momento que no hay más humedad y directamente desaparece. Es decir, normalmente se dice que termina en un proceso de evaporación antes de terminar en un cauce. Eso normalmente se da en lo que es zonas áridas, semiáridas, se da lo que son las cuencas arraicas, que viene el agua y se va disipando y va disipando y no termina absolutamente en nada. En Argentina tenemos varias, o sea, tenemos de estas cuencas tenemos distintas. Nosotros tenemos las principales que son las esorreicas, ahí tenés todo lo que es el sistema del Plata, ahí tenés el Paraná, el Uruguay, todo lo que es la cuenca del Río de la Plata. Tenés todos los ríos de la Patagonia que desembocan en el Océano Atlántico. Después tenés una cuenca de ríos que empiezan en Argentina, pero desembocan en lo que es lo que se llama la cuenca del Pacífico. También tenemos esos ríos. Y después tenés, en lo que sería la cuenca endorreica, tenemos en Córdoba una de las principales, que es la de Mar Chiquita. Y después tenés otras en lo que es en las regiones de Cuyo. Pero básicamente esas Profe, son las cuentas. Sí. y acá en el dique de Cruz del Eje, por ejemplo, ¿qué sería eso? Porque todo lo que viene de las sierras desemboca en el dique de Cruz del Eje, a través del río Quilpo. Pero ese es artificial. Básicamente lo terminás como una endorreica porque ahí lo capturás. Lo que no sé es el río, ¿viste? Cuando el río que sale cuando abren la compuerta, ¿lo Claro, eso es lo ubicás? que sale de la cola de novia, ¿eso dónde va a parar? Ese, mira, creo que termina en las Salinas. Si no me falla la memoria, creo que, y es más, si termina, creo que es, digamos, es un ciclo cerrado, porque no termina en el mar, es endorreico porque termina en una fuente de agua que no es natural, es artificial, pero eso se denomina endorreico, pero el agua que sale yo creo que va a las salinas, ¿eh? Por la depresión creo que sale para el tema creo que va para el lado de las salinas. ¿Sí? Sí, sí, no, la verdad no, no Ok, sabía. profe. Sí, y ahí se convierte. Es como que tiene los dos ciclos, porque vienen, digamos, todo lo que son los afluentes alimentan lo que sería el dique. Entonces estás en una cuenca endorreica, que es un lago, que en este caso es artificial. Y cuando abrís el canal para que salga agua, eso a lo que es la depresión de las salinas y ahí ese río se convierte en un arreico porque no termina, digamos, no termina en ningún lado, se termina evaporando, desaparece directamente. Tendríamos Yo como porque una está. mezcla, entonces, profe. ¿Eh? Y pero Cruz del Tendríamos Eje como una así, mezcla de todo. son agrandados. Mirá, el orden, revisen los datos, pero creo que el orden de la salida, cuando de todo, porque no es el único que llega a la salina a las salinas grandes.
Cuando llegan a la salina, creo que traen, cuando van adentrando, creo que no traen más de 2 o 3 metros por segundo. Es lo mínimo, te trae lo mínimo. Y ya después, cuando tienen menos que eso, desaparece. ¿Sí? Bien. ¿Hasta acá está claro, gente? En las Sí, cuencas, profe. ¿cuáles son? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bien. Entonces, si yo ya tengo en claro cómo es el ciclo del agua, ya tengo en claro qué es cada uno de los procesos, cuáles son los procesos que a mí me interesan, ya tengo en claro de todo ese ciclo con qué es lo que me voy a quedar y en ese con qué me voy a quedar entro a entender, ya que tengo que ver cómo van a ir jugando las cuencas, que es donde nosotros vamos a tener que ver digamos, la disponibilidad que tenemos en las cuencas para ver cuáles son las centrales que hay. Aparece un concepto que se llama disponibilidad hidráulica, ¿sí? Que es algo clave. Cuando ustedes hablen con gente que está en el tema de hidroeléctrico, siempre van a hablar de lo que es la disponibilidad hidráulica, que ojo, no es lo mismo que la disponibilidad hídrica, ¿sí? La disponibilidad hídrica es el agua, el recurso que ustedes tienen. La disponibilidad hidráulica depende del caudal que ustedes van a tener. Vamos al caso concreto. En el caso de Cruz del Eje, convirtieron disponibilidad hídrica de bajo recurso, porque era normalmente lo que llegaba era muy poco y que generaba mucho problema cuando había mucha lluvia en las sierras grandes. Al hacer el embalse de Cruz del Eje, lo convirtieron en una disponibilidad hidráulica, ¿sí? Porque a partir de esa lógica se puede llegar a utilizar. Entonces, ¿es lo mismo la disponibilidad hidráulica que la hídrica? No. La disponibilidad hidráulica la tomamos a partir de la hídrica, pero va a depender la disponibilidad hidráulica de que dos datos que son claves y cada vez que empecemos a hacer cálculo, cuando hagamos los cálculos de esto, va a depender siempre de esto. Para tener disponibilidad hidráulica yo tengo que tener dos puntos que son claves. Tengo que tener caudal y salto, o sea, diferencia potencial. O sea, necesito el volumen de agua, que tiene que ver con el caudal, y necesito el salto. ¿Por qué? Porque lo que me va a mover a mí las turbinas es básicamente la fuerza de la caída. Y esa fuerza de la caída es lo que termina dándome la potencia hidráulica técnica, ¿sí? Que es la capacidad que yo tengo de poder generar electricidad. Hay algunas fórmulas ahí, que acá se las puse acá abajo, donde dice ecuación universal de la potencia. Ya vamos a hablar un poquito más de esto, pero eso lo tengo que tener en cuenta. Es decir, eh, siempre que yo tenga una gran cantidad de agua, eh, por más que tenga agua, no voy a tener una disponibilidad hidroeléctrica si no tengo salto. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Si querés convertir digamos, una capacidad hídrica en una capacidad hidroeléctrica, ¿qué es lo que tienen que tener? Un salto. Tienen que fabricar un salto. Por eso ¿Y vieron cómo ustedes, bueno, ahí hacen la habrán visto, de usted Cruz del Eje, ¿cómo lo inventaron al salto de ese Cruz del Eje? ¿Viste el ancho que con tiene el el paredón? paredón? Ah, le hizo un Sí. paredón rancho. Bloquearon el caudal, consiguieron un salto. Entonces, esa Y es el la de manera con Yacyretá la cual. y el de Yacyretá, profe, que creo que ese es por caudal, no, y no por salto, ¿no? Ahí está, o vos tenés que tener movimiento, o lo obtenés por caudal o lo obtenés por salto. ¿No? Vos necesitas energía potencial o cinética, si no, no podés generar. Entonces, por eso digo, no es lo mismo vos podés tener un bajo caudal que lo podés convertir en energía hidráulica si le das salto. Y si tenés caudal, bueno, si podés capturar ese caudal y el caudal es permanente, no te hace falta generar salto, podés tomar del movimiento del agua directamente, procesar con las turbinas. Pero, viste, como ejemplo hicieron en Yacyretá, que tienen las turbinas, que hicieron un pequeño dique, pero no levantaron tanto el nivel. Lo que hace es circular y después desvían. Entonces, esa es un poco la lógica. Profe, Sí, ya, claro, acá en el dique Cruz del Eje, por ejemplo, tienen los caños esos gigantescos que bajan del paredón y entran a la central. exacto. Eh, y después tenemos la otra, que es la central hidroeléctrica que han hecho con caudal de agua y turbinas. Pero eso le hacen circular por una cañería o agua permanente.
y no sé, eso entra y pasa por las Claro, turbinas que son chiquitas y 2 megas y de ahí pasa, sigue recorrido por el canal. exacto, sí, exacto. Nosotros cuando Pero sigue la estuvimos fuerza del canal de agua. Pero fíjate que lo hacen el movimiento, porque sin el movimiento con fuerza, vos no podés mover la turbina. Por ahí pasa la mano. cuando nosotros estuvimos en Cruz del Eje, estuvimos visitando la central ahí. Dice que la disponibilidad de agua estaba dada por la necesidad de la gente de campo. Cuando la gente de campo necesitaba agua, entonces No pueden largaban generar. agua y ahí utilizaban el agua para generar también. Claro, porque no tenés, es una zona, digamos, tengamos en cuenta que el Río del Eje es una zona árida, Claro, no es permanente, conceptualmente digamos. es árida. Entonces, lo que el principio del dique Cruz del Eje fue generar una estructura de acopio de agua para una zona que tiene faltante de agua. O Esa es sea que la. cuando hay lluvia, digamos, no hay generación porque la gente de campo no necesita. Y ahí saca. Sí, 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 es un dique digamos, no es un dique únicamente de generación, sino de reserva. Sí, sí. Y cada dique va 50 teniendo grados a la su. sombra, profe. No me hable, no me hable. En una época, bueno, estamos terminando, me quedan 4 minutos, si quieres corta, corta. Si quieres llorar, llora, digo. Un día, en una época, yo me dedicaba a poner cámaras de seguridad, cuando apenas empezó el negocio. Hacíamos, y me llamaron para poner en la cooperativa. La ubican en la cooperativa, la que está ahí en Cruz del Eje, que hacen la sala velatoria. Sí, sí. Bueno, y fuimos a poner las cámaras. Nos tocó al día completo, a la hora de las 7, 55 grados más o menos. No se podía estar. El único lugar fresco, no sé si la conocen dentro de la cooperativa, que viste que está el galpón de entrada, y que hay una clínica del otro lado. Hay una clínica y otro lado está la sala velatoria. El único lugar fresco que había era donde estaban todos los cajones. Abrazo del fiambre. No, 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 en serio se los digo, ustedes se ríen, pero ¿saben? Yo he estado en lugar, pero nunca sentí tanto calor como en Cruz del Eje. Es criminal, te derrite. Y nos dice el guaso ahí, mirá, ahí la sala, dice, se habían ido, estaba cerrado, la parte sanatoria estaba cerrada, estaba el galpón abierto y la sala velatoria no estaban velando a nadie, sala. Dice, chino, qué fresquito, ahí la sala están todos los cajones almacenados. Sí, vamos, apoyamos los fiambres, ahí arriba, una feta de fiambre arriba de los cajones. Yo siempre me acuerdo y me río, habíamos ido con uno y nos reíamos, ¿dónde comieron hoy en los cajones? Ah, y eso que no Y, conoce Orán, ahí hace calor también. ¿a dónde, che? Orán, allá en Salta, en el norte. No conozco el norte, no conozco He andado trabajando por Misiones, por algunas, ¿cómo que se llama? Donde sacan unas minas, donde sacaban esta piedra para hacer los pavimentos, ¿cómo que se llama? Ay, no me acuerdo el nombre. ¿Wanda? ¿La mina de Wanda? No, no más al norte, trae Posadas, una cantera de basalto. Tuve que ir a trabajar también Mm. ahí en mi época que hacía cosas. Y hacía calor, pero no sentía. Yo sentí mucho más calor en Cruz del Eje, te lo juro, ¿eh? Mucho más calor. No, Salta no encima he allá estado es nunca, no, no conozco. el norte, más que nada que Orán, Tartagal, esa zona que es parejito, a la mañana, a la tarde, a la noche son 50 grados Ah, parejito. agárrate, Catalina. Sí, Bueno, aire caliente. Sí. bueno, chicos, los dejo. Me tomo 5 minutos y me tengo que ir con el otro grupo. Está, profe. No, ya les subí la presentación, después más tarde o mañana les subo el manual. Vayan leyendo, ¿sí? Para ir haciendo un ida y vuelta, vamos avanzando. Vamos a ir con el tema de las cuencas hidrológicas la clase que viene y así ya vamos identificando qué ríos hay y todo y las centrales nucleares. Tenemos que identificar todo para después ir avanzando con todo lo demás. Los dejo. Listo, Buen profe. descanso, gracias por el estado. Igualmente. Listo, seguimos. Chao chicos, nos Nos vemos. vemos, Chao, hasta profe. luego. Luego.